Hablando de aprendizaje supervisado, vamos a ver un método muy relacionado con los mapas autoorganizativos. Uno porque está inspirado en los mapas autoorganizativos y porque también lo propuso Kohonen allá por los fines de los años 80, que se llama cuantización vectorial con aprendizaje. Vamos a ver un poquito qué es la cuantización. Cuantizar, para los que hayan cursado señales, les sonará. A los que no cursaron señales, muy brevemente, es tomar una señal, una función, por ejemplo podría ser una función del tiempo, y cuantizarla significa separarla en cuantos. En los sistemas digitales especialmente, uno no puede tener infinitos valores. En la memoria de la computadora uno puede tener 8 bits, 16 bits, 32 bits, lo que sea, pero en definitiva uno no puede tener una resolución infinita. Por lo tanto, necesita a los valores numéricos cuantizarlos para poder digitalizarlos. En este caso que yo ejemplifico acá, estoy definiendo entre 0 y 1 para ese seno. Estoy definiendo un cuanto en 0, podría ser acá otro cuanto en 1 y dos cuantos más. Yo la cuanticé en el eje, en la parte positiva, en 4 cuantos, y en la parte negativa tendré que hacer lo mismo. Eso es cuantizar en el caso general. Pero en particular nosotros nos interesa también poder cuantizar espacios no necesariamente de una dimensión. Es decir, en lugar de cuantizar el eje Y de esa señal o de esa función seno que estábamos cuantizando, yo podría querer cuantizar un espacio bidimensional. ¿Qué sería cuantizar un espacio bidimensional? Bueno, es lo que se hace cuando se saca una foto. Cada región del espacio se cuantiza en un píxel. Entonces yo tengo una especie de rejilla uniforme, en este caso, en donde cada zona del espacio queda representada por un píxel. Esa es una típica cuantización, en este caso, no de una función del tiempo, sino de una función del espacio, que sería la imagen. Cuando uno dice que la imagen está pixelada es porque tiene cuantos demasiado grandes. De la misma manera se pueden cuantizar espacios n-dimensionales. Pero hay algo interesante, que quizás yo no siempre tengo que cuantizar de manera uniforme, porque en algunas regiones del espacio hay más detalle que en otras. Entonces me gustaría poder cuantizar ciertas zonas del espacio con más detalle y otras zonas directamente ni cuantizarlas, o dejar un píxel o un valor para un montón de valores distintos que nunca aparecen o que aparecen muy poco en la señal que yo tengo. Entonces ahí viene la idea de cuantización vectorial con aprendizaje. Tratar de cuantizar de manera adaptada a las necesidades del espacio que yo necesito. Para hacer esta cuantización vectorial, y en el caso particular de la cuantización vectorial con aprendizaje, hay una terminología que vamos a revisar y que viene a llamar muchas veces de distinta forma las mismas cosas que venimos manejando antes. Sin embargo, como para que ustedes puedan acceder a la bibliografía, vamos a hacer un pequeño repaso de esa terminología. Yo ya he utilizado el término centroide, que es el vector de pesos, es el centro de un grupo de patrones, podría ser de un grupo de ejemplos. Muchas veces también se habla de prototipos, y cuando yo hablaba de neuronas, yo tenía para cada neurona un vector de pesos, que era un prototipo o un centroide. Pero también yo puedo pensar en que tengo muchas neuronas y que tengo un diccionario de prototipos, o codebook, que ese es el término que se usa en el área de cuantización vectorial. No se habla de neuronas, sino se habla de prototipos, y un conjunto de prototipos hace un diccionario que vendría a ser el equivalente a un conjunto de neuronas para el caso del mapa autoorganizativo. Entonces, la idea es que yo pueda recibir unos vectores en R a la n y transmitir o guardar un archivo comprimido solamente el índice del prototipo que es más parecido. Yo podría descomponer una imagen, por ejemplo, y de hecho esto es lo que hacen los algoritmos de compresión, en un montón de retículas, de zonas, y tener para cada una de esas zonas un prototipo.
Entonces yo lo que puedo hacer es de antemano calcular cuáles son los prototipos de esas imágenes y en lugar de guardar todos los píxeles de la imagen, para cada zona guardar solamente a qué prototipo le es más parecido. Luego cuando quiero descomprimir, lo que voy a tener que hacer es poner en esa zona de la imagen el prototipo. Por supuesto voy a tener un error, ¿no? No es lo mismo que poner los píxeles originales de esa zona. Voy a poner un prototipo que es una especie de promedio de todas las cosas que son parecidas. Por ejemplo, un prototipo podría ser una curva. Una zona de un borde que tenga una curva podría ser un prototipo de ese diccionario. Entonces puede haber curvas un poquito más aplastadas, un poquito más largas, que yo voy a aceptar que son aproximadamente como el prototipo, que es lo que me permite hacer una compresión, por supuesto en este caso con pérdida de información. Entonces, con este marco de lo que es un cuantizador vectorial y de las aplicaciones que tiene, vamos a ver cómo aprender un cuantizador vectorial y cómo utilizarlo también como clasificador. Las ideas que hay detrás de esta idea de cómo entrenarlos son cosas que ya conocemos. Uno podría decir que los cuantos, los centroides o prototipos en ese espacio n-dimensional, son los centroides que habíamos encontrado con un algoritmo de K-medias. O sea que el K-medias podría servirnos para este fin. Es un algoritmo no supervisado que no utiliza las clases. El SOM, una vez que tenemos un SOM, lo podemos etiquetar y también tenemos en cada neurona un prototipo o un cuanto de esta cuantización vectorial. Y por último vamos a ver un algoritmo que directamente es supervisado desde el entrenamiento. O sea, no es como K-medias o como SOM que lo tenemos que etiquetar después y que la supervisión aparece posterior al entrenamiento. Evidentemente, en esos casos, durante el entrenamiento estamos perdiendo información que es la información de la clase. El algoritmo de LBQ, que es el de aprendizaje vectorial con cuantización, utiliza la información de clase durante el entrenamiento. Vamos a ver, como siempre, que partimos de una inicialización aleatoria, o sea que asignamos a los cuantos, podría ser como en el caso del SOM, valores pequeños al azar, o esos centroides podrían ser, para inicializarse, iguales a alguno de los patrones que tenemos para entrenamiento. Muy parecido al SOM, en la primera etapa lo que vamos a hacer es buscar, dado un patrón, cuál es el centroide que más se parece a ese patrón, y vamos a decir este es el centroide o el prototipo ganador, y luego vamos a hacer un ajuste de ese prototipo. ¿Cómo vamos a ajustar? Acá hay un pequeño cambio en relación al SOM. Fíjense que en el SOM nosotros teníamos esta parte, nada más que en vez de M se llamaba W, pero en definitiva era el error entre la entrada y el vector de pesos. Ahora va a ser el error entre la entrada y el prototipo. Teníamos también una velocidad de aprendizaje y acá aparece un término nuevo, un factor nuevo. Este factor es el que dice si acertó a la clase o no. Suponga que nosotros inicialmente tenemos distintos prototipos etiquetados para las clases de nuestro problema. Las clases de nuestro problema podrían ser para el problema de las plantitas, ¿se acuerdan de la iris? Teníamos 3 clases y podríamos decir, para simplificar, tenemos la clase A, la clase B y la clase C. Entonces podríamos nosotros en principio tener un prototipo por clase, podríamos tener más, generalmente se utilizan varios prototipos por clase en el caso de que las clases tengan una distribución más complicada, y lo que vamos a verificar es si la neurona o prototipo ganador es el prototipo de la clase o no. En el caso de que lo sea, va a ser este caso, lo que vamos a hacer es acercar el prototipo, o el vector de pesos, como le llamamos antes, a el patrón que acaba de entrar. En el caso que no lo sea, lo que vamos a hacer es cambiar ese signo, vamos a poner un -1 y lo vamos a alejar. Fíjense que esto es casi igual que el SOM, si utilizáramos solo esta parte, la parte de acercar. El SOM siempre acercaba, porque no había una referencia de a qué clase pertenecía el patrón que acababa de ingresar. Siempre acercaba el vector de pesos a ese patrón.
En cambio, acá tenemos dos opciones. Si le pegó, si acertó, lo acercamos, y si no acertó, lo alejamos. La otra diferencia importante que tenemos con el SOM es que acá no hay un concepto de vecindad. No hay neuronas vecinas ni prototipos vecinos. Simplemente se actualiza el ganador y nada más. Entonces con esto tenemos un algoritmo nuevamente muy sencillo. En el paso 4 volvemos al paso 2 y le volvemos a mostrar otro patrón, y así vamos acercando o alejando de acuerdo a si acertó o no acertó. Vamos a ver alguna pequeña interpretación gráfica. Vamos a suponer que estamos en dos dimensiones, que acá tenemos un conjunto de patrones. Acá tenemos, como antes, un conjunto de patrones de una clase, y acá tenemos un conjunto de patrones de otra clase. Vamos a suponer que inicialmente podemos tener dos prototipos o dos elementos. Uno es el elemento vamos a suponer que está inicialmente acá, y otro es este otro que le asignamos, que va a ser el prototipo de la clase círculo blanco. Cuando llega un patrón, vamos a suponer que llega este patrón que está acá, medimos la distancia y evidentemente va a ganar este prototipo, que no era el prototipo que nosotros le habíamos propuesto para esa clase. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a medir el vector de error, y lo que va a hacer es alejar el prototipo de ese patrón, que va a ir a pasar acá. Vamos a suponer que ahora viene otro patrón. Vamos a suponer que viene un patrón de este grupo. El ganador va a ser este. Entonces, como la clase está bien, va a pasar la S va a valer más 1, y lo que va a hacer es acercarlo, o sea que va a ir en esta distancia y va a pasar acá. Como ven, cada prototipo se va a ir acercando al centro de la clase que representa rápidamente. ¿Por qué? Porque no solo lo acercamos cuando acierta, sino que también cuando le erra lo alejamos. Entonces esta es la ventaja que nos da la supervisión. Ahí vimos qué pasa cuando la entrada es incorrecta y cuando la entrada es clasificada correctamente. Otra observación que vuelvo a reiterar: acá no hay vecindad y no hay una arquitectura neuronal. Acá hay prototipos que están sueltos en el espacio. No hay una relación entre uno y otro. Acá no hablamos de neuronas. Es importante para diferenciarlo del SOM. Así que en general podemos pensar que esto es como si fuera un SOM lineal, que no tiene ningún tipo de entorno ni de relación entre las neuronas. Como que cada neurona está suelta en el espacio y puede ir para donde quiera, pero por supuesto tenemos la supervisión. Una cuestión que aparece acá es el tema de la velocidad de aprendizaje. La velocidad de aprendizaje no puede ser exactamente la misma durante todo el entrenamiento. En el SOM ya habíamos visto que la íbamos reduciendo lineal o exponencialmente, y acá vamos a encontrar, para el caso de cuantización vectorial, en caso particular la versión 1 de las propuestas de Kohonen, el LBQ1 se llama, cómo optimizar esa velocidad de aprendizaje. Vamos a analizar primero la situación. Vamos a suponer que entra un patrón, el patrón X. Acá está el centroide, acá medimos el error, y vamos a hacer esta actualización. O sea que ese centroide en la iteración siguiente va a tomar el valor actual, el de la iteración actual, más esta corrección. Vamos a ver qué pasa si separamos un poquito esto. Fíjense que acá lo único que hice fue hacer distributiva. Distribuí el factor S. Acá junté esta parte. Junté el MC, fíjense que está este MC y este MC, que lo junté acá. Lo otro, que el último pedacito quedó igual. Y esto lo hago con la intención de expandir. Fíjense, esta parte es la misma. Esta última parte también es la misma. Lo mismo está acá, lo mismo está acá. Pero este valor, este centroide, lo que hice fue ponerlo en función de cómo se calculó el anterior. Cómo fue calculado en la iteración anterior cuando entró un patrón anterior. Eso es simplemente aplicar la misma ecuación que tenemos acá arriba, pero ahora con menos 1. Menos 1, acá está S por alfa por el error,
o sea que el centroide en menos 1 más S por alfa por el error. O sea que es la misma ecuación, pero un instante atrás. ¿Qué se puede observar acá? Acá lo importante para observar es que este alfa, tenemos un alfa acá que está multiplicando y tenemos otro alfa que está multiplicando. O sea que es como que a la influencia que tiene el patrón anterior que entró, la estamos reduciendo, porque si pensamos que ese alfa es menor que 1, estamos multiplicando la influencia de ese patrón 2 veces por alfa. Si el alfa era 0,5, al final este patrón va a terminar influyendo 0,25. Esto también quiere decir que el último patrón que le mostremos va a estar multiplicado solamente por un alfa, y todos los anteriores van a estar multiplicados por 2 alfa, por 3 alfa, por 4 alfa. Quiere decir que se olvida rápido. O sea, las cosas que primero le mostramos van a tener muy poca influencia en la posición final del centroide. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Y tendríamos que ir cambiando el alfa. Tendríamos que tener un alfa grande al principio y al final un alfa pequeño. De manera de que todos los patrones que le mostré pesen por igual en el valor final que va a tomar el centroide. Con ese criterio, lo que se debe cumplir es que el alfa en 2 iteraciones consecutivas valga lo mismo. Fíjense, este es el alfa que aplicaba al n-1 y este es el alfa que aplicaba en n. Yo puedo de acá despejar cuánto debería valer alfa en cada iteración para que el peso que tengan los patrones o la influencia que tengan los patrones sea lo mismo a lo largo de todo el entrenamiento. Por lo tanto, si yo deduzco de esa ecuación, cosa que les voy a dejar para tarea, lo que encuentro es que el alfa tiene que valer esto. Si yo voy modificando el alfa según esta regla, puedo arrancar de un alfa 0,9 y el próximo alfa lo calculo con esta formulita, lo que voy a lograr es que todos los patrones a lo largo del entrenamiento tengan la misma influencia, el mismo peso en el valor final de los centroides.